cualquier momento estamos transmitiendo en vivo a través de la página del hermano Néstor Sánchez en Facebook Live. Entonces, perfecto, estamos sí, casi. Ah, ahí está. Muy bien, hermanos queridos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber llegado a esta plataforma de Face de Zoom, el cual se llama ¿Qué dice la Divina Respuesta? Muchísimas gracias por apoyar esta plataforma, esta iniciativa, que ya comenzó hace aproximadamente ya un poco más de 4 años. Me confirman algunos por ahí que son que iniciaron. Nuestro hermano Oscar Rivadeneira comenzó también con esta plataforma, con esta iniciativa hace mucho tiempo ya. No había entrado yo desde el principio, pero después el hermano Néstor me invitó a ser parte de el apoyo a esta plataforma. Bienvenidos todos, que Dios les bendiga, esperando que hayan tenido hasta ahora un muy buen día y con la ayuda del Señor entonces vamos a iniciar eh, teniendo por supuesto primeramente una oración a nuestro Padre Celestial y dándole las gracias a nuestro Señor porque ha permitido que nosotros lleguemos hasta esta instancia en este día, a esta hora del día, para poder entonces eh, escuchar, oír la palabra del Señor que nos traerá nuestro hermano Oscar, eh, oriundo en este momento del sur de Chile, en el cual creo que está haciendo bastante frío, ¿no? Así que vamos a escuchar el estudio del día de hoy de nuestro hermano Oscar, que se llama Os ruego. Bien, así que tendremos una oración. Quería pedir a nuestro hermano John Nilsson Rivero, si es posible, que usted nos pueda llevar, por favor, una oración, hermano querido, pidiendo, por supuesto, siempre por la salud de todos los hermanos, aquellos que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que ellos puedan mejorar, para que puedan tener los medios necesarios para poder recuperarse físicamente y podamos tener entonces también, por ende, oportunidad de poder enseñar la palabra del Señor a muchas otras personas. Hermanito John Nilsson Rivero, por favor, si fuera tan gentil, adelante usted. Gracias, hermano. Buenas noches a todos y algunos buenas tardes. Oremos, hermanos. Dios, Padre bueno, Padre amado, Padre todopoderoso, en este momento, bendito Dios, junto con los hermanos aquí presentes por este medio, le damos las gracias, principalmente por darnos la oportunidad una vez más de estar por esta plataforma y así poder edificar nuestro espíritu, alimentar nuestro espíritu a través de la santa palabra de Dios, como siempre llevan a cabo este medio para así poder promover su santo evangelio, Señor. Le damos las gracias por esta tecnología, Señor, que ha sido una buena herramienta para muchos de nosotros. Nos hemos beneficiado, Señor, porque muchos de nosotros no nos conocíamos y por este medio ahora sabemos que tenemos muchos hermanos de diferentes países y localidades del mundo. Le damos las gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado y también, Señor, nos sentimos muy privilegiados de que siempre nos dé la oportunidad de estar aquí. Asimismo, Señor, después de haberle dado las gracias, te pedimos, Señor, por el hermano que nos trae la exposición en este día, Señor, que sea usted poniendo en su memoria lo que haya preparado, sea conforme a su voluntad, que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros, que sea de ánimo, de advertencia, Señor, para que sigamos este caminar, Señor, este caminar que nos lleva, Señor, a la vida eterna. Te pedimos, Señor, que sea usted bendiciéndole grandemente
junto con su familia y los hermanos allá en su localidad, en su membresía. Y asimismo también a los hermanos que con amor se conectan a, a diario por este medio para así poder estar en común unión, Señor, y seguir edificándonos. Señor, bendice su familia. Sabemos que a diario nos llegan por estos medios y también hermanos de nuestras localidades nos hacen peticiones, Señor, por las necesidades. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Usted conoce nuestras necesidades, a cada uno de nosotros, nuestros familiares, y aún, Señor, por nuestros vecinos, también que principalmente no han conocido el verdadero evangelio, que cada uno de nosotros sea un instrumento para que también puedan llegar al conocimiento de la verdad. Padre bendito, una vez más eh, estamos agradecidos por la oportunidad. Señor, en este momento, junto con los hermanos, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias por esta oración de inicio, nuestro hermano John. Y vamos entonces ahora a pasar al plato fuerte. Este plato fuerte que será traído por nuestro hermano Oscar Rivadeneira, entonces, quiero recordarles a cada uno de ustedes que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live. Y por supuesto que este estudio, al igual que muchos, muchos otros, también serán subidos a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que muchas gracias, hermanos, por estar aquí. Sean todos ustedes bienvenidos a los que se vienen recién incorporando. Y vamos a pasar entonces con nuestro hermano Oscar para que podamos escuchar el tema del día de hoy. Hermanito Oscar, adelante usted. Hola mis hermanos, buenas tardes. Mi disculpa por la cámara, pero no la pude abrir, así que, pero lo importante es, hablemos, no la imagen, es lo que se vaya a compartir. Espero que sea edificación y obviamente estoy atento siempre a cualquier consulta y pregunta en relación al tema. Mi hermano, no sé si me permite compartir pantalla, por favor. Ah, ¿está listo? Ok, vamos a compartir entonces pantalla. Se ve. Ok. Os ruego es el título de este, hablemos, pequeño estudio que deseo compartir con ustedes. Y hay alguna cantidad de textos, ¿verdad? O algunos textos que en lo personal me llaman la atención, en especial porque aparece el escritor iniciando el mensaje con un os ruego. Os ruego que no es otra cosa que una súplica que hace, ¿verdad? Especialmente el apóstol Pablo y también Pedro en algunos pasajes. Y es una súplica dirigida especialmente a los cristianos, porque eran cartas enviadas a los cristianos. Y fíjese que en algún tiempo me he preguntado por qué se puede llegar al extremo quizás, o a la medida de rogar, ¿verdad? Rogar a los cristianos, ¿verdad? Que tomen una postura ya fuerte frente, ¿no es cierto?, a lo que son los mandamientos de Dios. Se supone que precisamente estas cartas están dirigidas a los hijos de Dios, ¿no? Y por lo tanto también se supone que entendemos la relevancia o deberíamos entender la relevancia de lo que significa ser un hijo de Dios. Pero en ocasiones, y que aunque parezca esto tan obvio, la realidad parece lo contrario. La realidad, de alguna u otra manera, es tan evidentemente ligera, ¿no? Es como que si es un título que lo entrega a alguien y que no tiene mayor importancia para el cristiano. Hemos sido y seguimos siendo bendecidos con tantos buenos mensajes, utilizando todos los medios que tenemos a disposición. Esta misma plataforma, las plataformas digitales, los estudios presenciales, las prédicas de los domingos en cada una de las iglesias. Mensajes que nos exhortan a considerar nuestra condición y nos animan para cuidar nuestra vida eterna allá en los cielos, que debiese ser lo suficiente para mantenernos firmes en los tiempos buenos como también en los tiempos complejos.
pero la realidad es que no es así. Y puede ser que nos falte un elemento importante en el momento en que quizás cada uno de nosotros decidimos libremente ser, hablemos, hijos de Dios. Porque si bien es cierto, entendemos que el Evangelio de Cristo es de salvación, ¿verdad? Le confesamos, nos arrepentimos y nos bautizamos, que es el medio por el cual, ¿verdad?, hay que ingresar a esta iglesia del Señor. La pregunta sería, ¿y luego qué? ¿Qué sigue después del bautismo? Quizá la mayoría estaría, ¿verdad?, diciéndome, bueno, hay que preocuparnos entonces de crecer espiritualmente, pues hermano. Hay que preocuparse de estudiar la Biblia. Hay que preocuparse de cambiar la vida. Y es lo correcto. No estoy en contra de eso. Me parece bien. Pero ¿sabemos realmente o hemos considerado realmente el nivel de compromiso que hemos adquirido una vez que salimos de las aguas del bautismo? ¿Sabemos o le damos importancia a la institución a la cual ingresamos realmente? Esas son preguntas y cuestionamientos que de alguna u otra manera a uno lo hacen pensar que en muchas ocasiones no es así. Y las evidencias son tan claras como el hecho, ¿verdad?, de que por cualquier razón yo me doy la media vuelta y me voy de la iglesia. Cuando nosotros leemos este letrero fuera de los locales, Iglesia de Cristo, ¿verdad?, creemos que es solamente un letrero que suena bonito. Y todas las instituciones religiosas tienen un letrero en la cual hablan de Dios o hablan de Cristo. Pero de alguna u otra manera, los cristianos, me imagino, ¿verdad?, que todo lo que estamos escuchando a través de este medio en este momento, a través del Zoom, a través del Facebook y más adelante los que vayan a verlo en el YouTube, pueden realmente entender que esto no es solamente una frase, un nombre, un letrero. Esta frase que leemos ahí significa que la iglesia le pertenece a Cristo, por eso que es iglesia de Cristo. Y es la única institución, hermanos, por eso que hay que poner cuidado con esto, es la única institución de origen divino que existe sobre esta tierra. No existe ninguna otra institución que tenga ese perfil, cuyo rey, ¿verdad?, es Cristo. Es un reino creado, ordenado y establecido por Dios. Y Cristo pagó, ¿verdad?, un alto precio por esta iglesia, al entregarse en la cruz y derramar su sangre. Entonces, yo no sé, mis hermanos, si bien es cierto, este no es un tema nuevo, pero me complica muchas veces cuando vemos con tanta ligereza, de repente, dar vuelta o dejar al Señor de lado, porque no entendemos quizás la magnitud de lo que eso significa. Quizás sería bueno que antes de que se bautizasen los hermanos, los futuros hermanos, las personas, entendiesen realmente con quién se van a comprometer. No se van a comprometer con una institución financiera, no se van a comprometer con los hermanos, ni con un grupo de personas, sino que se van a comprometer directamente con el Todopoderoso, con Dios. Y mientras eso no lo entendamos, y mientras esto no lo comprendamos, ni lo aceptemos, entonces, ¿verdad?, nuestra vida espiritual es siempre relativa. Siempre va a estar, ¿verdad?, en la tibieza. Siempre va a estar, ¿verdad?, ligado quizás a tratar de que esta institución que es de origen divino, que como repito, ¿verdad?, ese reino creado, ordenado y establecido por Dios, siempre se le quiere y se le desea agregar algunos conceptos de carácter humano, ya sea, ¿verdad?, conceptos como democracia, política, derechos sin mayores deberes y quizás tener voz y voto. Por eso que existen hoy día tantas, ¿verdad?, sectas en el nombre de Cristo.
porque todas estas sectas de alguna u otra manera incorporaron principios y preceptos carnales y mundanos, ensuciando la verdadera doctrina. Y fíjate que la iglesia de Cristo, la que nosotros conocemos bíblicamente, en algunos casos no está lejos de lo que está ocurriendo. Porque hay cristianos que se supone que son hijos de Dios, que en algún momento predicaron el verdadero evangelio y que hoy día por razones, hablemos, carnales y humanas, están predicando un evangelio distinto. Y eso de alguna u otra manera nos tiene que llamar la atención, porque entonces Satanás, ¿verdad?, está trabajando de una manera sigilosa, misteriosa, oculta, para poder de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, desencadenar una crisis dentro de lo que es la iglesia. Y usted y yo, hermanos, hermanas, no estamos lejanos de esto. Por eso que es importante tener cuidado y preocuparse también, ¿verdad?, de la iglesia local. Si bien es cierto, estos medios y estas plataformas son importantes para poder crecer, animarnos unos a otros, el verdadero trabajo está en la iglesia local. Está, ¿verdad?, con los hermanos ahí. Tenemos que saber qué es lo que pasa ahí, ¿verdad?, entre todos nosotros, para cuidarnos los unos a los otros. Por eso que cuando vamos a Primera de Pedro, al capítulo 2, ¿verdad?, verso 9 y 10, un texto que todos conocemos y que lo hemos leído en muchas ocasiones. Cuando Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nos uséis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pareciera que simplemente ese es un texto para muchos que suena bonito, pero hermanos, ¿cómo hago yo para ser parte de ese linaje? ¿Cómo hago yo para ser parte de ese real sacerdocio? ¿Cómo me siento yo? ¿Nos sentimos una nación santa? ¿Nos sentimos privilegiados? ¿Nos sentimos especiales? ¿Sentimos una necesidad realmente porque para poder de alguna forma, ¿verdad?, encontrar quizás lo más importante, que es, ¿verdad?, ser parte de ese pueblo de Dios? Yo creo que esas son cosas que cada uno de nosotros debemos preguntarnos de manera muy especial, porque como bien sabemos, el Señor no mira los rostros, sino mira los corazones. Y Él sabe cuando nosotros estamos, ¿verdad?, al nivel que Él espera de sus hijos. El apóstol Pablo tenía una especial preocupación por estos temas, mis hermanos. Él fue de alguna u otra manera el apóstol que trabajó con gentiles y judíos. Y junto con predicar la verdadera doctrina, junto con predicar el evangelio, junto con predicar cada uno de los mandamientos establecidos por Dios, existía una preocupación, hablemos, tajante, en el sentido de que no tan solo es necesario teorizar en las cosas de Dios, sino que lo más importante es poner en práctica lo que entendemos de las cosas de Dios. Y fíjese que si usted me acompaña ahí a las Escrituras, ahí el libro de Efesios, eso es un texto que me gusta mucho y el hermano Néstor sabe que es un texto que siempre trato de citarlo y trato de entenderlo y profundizarlo, porque el apóstol aquí, Pablo, de alguna u otra manera, está entregando un mensaje sumamente potente e importante en este texto. Fíjese que para mí el apóstol, hablemos, se abre a poder de alguna forma abordar un eslabón importante en lo que es el crecimiento y el desarrollo espiritual de los hijos de Dios. Cuando dice ahí en el capítulo 4, versículo 1 en adelante de Efesios, yo pues preso en el Señor, fíjese, os ruego, os suplico, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Hermanos, lo que nosotros vemos en estos textos, en estos 6 versículos, estamos viendo a un apóstol Pablo preocupado, pero preocupado hasta lo más profundo, porque sabe, ¿verdad?, en su interior, que si esto no se entiende y esto no se practica, la iglesia no tiene futuro. Si la iglesia permanece, ¿verdad?, en un estado letardado, donde quizás solamente somos cristianos dominicales, porque no tenemos ninguna otra actividad espiritual en la semana. No porque ya haya pandemia, porque la pandemia ya pasó, sino porque simplemente creo, siento o opino que no necesito más. Lo más probable es que esté en peligro, ¿verdad?, de perder su salvación. Por esa razón, ¿verdad?, cuando dice aquí Pablo en el primer versículo, yo pues preso en el Señor os ruego, les suplico, hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo, les suplico, les solicito urgencia, que andéis como es digno de nuestra vocación, de vuestra vocación, como es digno de cómo hemos sido o cómo hemos recibido esta salvación, dignos de nuestra vocación. Y entonces empezamos a entender, ¿verdad?, que el Hijo de Dios, que el cristianismo no es solamente, ¿verdad?, una acción para tener quizás tranquilidad espiritual, sino que es, ¿verdad?, una acción que me puede conducir derechamente al cielo, si es que creemos que existe cielo. Dignidad. ¿Qué significa dignidad? Ahí está. El valor intrínseco y la importancia de cada ser humano como criatura creada por Dios. Este concepto se deriva de la enseñanza bíblica de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que somos objeto de su amor y cuidado. La dignidad, hermanos, bajo el concepto bíblico, es una postura que tenemos que entender nosotros. Primero, que somos criaturas, somos creados por Dios, fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, hablar de Dios, ¿verdad? Hablemos acerca de Dios, para el cristiano tiene que ser sumamente importante porque estamos hablando de nuestro creador. Por esa razón, el mismo Pablo, ¿verdad?, y que todos nosotros participamos cada primer día de la semana. Cuando leemos los textos, ¿verdad?, del capítulo 11 de 1 Corintios con respecto a la cena del Señor. Uno de los principios fundamentales de la participación de la cena tiene que hacerse, ¿verdad?, dignamente. Dignamente. Cuando Pablo enseña a hacerlo dignamente, es precisamente porque nosotros tenemos que, de alguna otra manera, meditar en el valor que eso significa. El estar, ¿verdad?, participando de ese fruto de uva, ese jugo de uva y ese pan sin levadura. Es el poder meditar y pensar que eso significó que nuestro Creador, Dios mismo, fue humillado hasta lo más profundo y que Él aceptó esa humillación por amor a nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo, que andéis como es digno de vuestra vocación, ¿verdad?, con que fuiste llamado. Ahora, ¿qué significa vocación? Vocación es profundamente espiritual y está relacionado con el llamado divino que Dios hace a través del Evangelio a cada persona para cumplir una tarea específica en su vida. Aquí hay algunas perspectivas bíblicas sobre lo que es
¿verdad? Vocación. Fíjese, para poder entenderlo mejor. ¿Qué es un llamamiento interior? No quiere decir que se abran los cielos y que le abra una voz. El llamado interior tiene que ver con la esencia, ¿verdad?, espiritual que cada uno de nosotros tiene. La vocación se refiere a un llamado interior que una persona recibe a través de ¿qué cosa? Del Evangelio. Y toma conciencia en la manera sabia y espiritual de hacer uso de la libertad que Dios le dio al hombre. Dios nos llama a servirle y a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Fíjese que ese llamamiento interior que se hace a través del Evangelio, a través de la lectura del Evangelio, a través del aprendizaje de la palabra, nos conduce quizás al principio del Génesis, antes de que el hombre, hablemos, pecara. Cuando tenía, ¿verdad?, Adán y Eva una conexión directa con Dios, donde podían hablar con Él. Ellos sentían la presencia de Dios ahí en ese jardín. Pues bien, hoy día nosotros también tenemos la libertad de hablar directamente con Dios, ¿o no? Cada vez que oramos, le pedimos al Señor y sabemos, ¿verdad?, que el Señor escucha a los justos. Él nos escucha, nos concederá muchas de nuestras peticiones y otras, ¿verdad?, nos las negará. Pero así son las cosas del Padre. Pero hay una cosa que sí es importante, que Dios respeta la libertad del hombre, el libre albedrío. Es la manera sabia y espiritual de hacer uso de la libertad que Dios le dio al hombre. Por eso que en ese uso de la libertad, en la libertad que todos nosotros tenemos, entonces debemos usarla también para poder asumir un compromiso real, hablemos con Dios. Dios nos llama a servirle y Dios nos llama a cumplir su voluntad de nuestras vidas. Dios, además, nos entrega, ¿verdad?, un equipo. Nos da habilidades, capacidades humanas y espirituales. Todo lo necesario para cumplir su propósito en este mundo, para proyectarnos, dice, en el cielo. Tenemos la sabiduría, tenemos la inteligencia, tenemos hoy día, ¿verdad?, los soportes tecnológicos, tenemos la Biblia en las manos. ¿Alguien puede decir hoy día que no tiene los medios para poder entender y comprender la voluntad de Dios? Esa es una negación que hay, porque la tenemos todos y depende un poco de cada uno de nosotros, de cómo tomamos y cómo hacemos, ¿verdad?, de esta información lo necesario para poder de alguna u otra manera salir adelante como hijo de Dios. Ahora, distinción de la profesión. A menudo se confunde la vocación con la profesión, pero son diferentes. Mientras que la profesión puede ser un trabajo temporal y variar con el tiempo, la vocación es eterna y surge desde lo más profundo de nuestro ser. Y entonces, si regresamos al texto, ¿verdad?, a este primer versículo del capítulo 4, con toda la información que les acabo de compartir, me vuelve a decir Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nadie te obligó, nadie me obligó a ser parte, ¿verdad?, de este pueblo de Dios, de esta nación santa. Y si lo hice utilizando precisamente, ¿verdad?, mi libre albedrío, entonces el Señor de alguna u otra manera me dice que me haga cargo y que me haga responsable de lo que yo libremente acepté del Señor. Así como cuando uno se hace responsable cuando asume una deuda, ¿o no? Nadie le obliga a usted a asumir una deuda, nadie lo obliga a ir al banco a pedir un préstamo, nadie le obliga a usted a meterse en una deuda. Lo hace por una necesidad, lo hace porque de alguna otra manera requiere de algo. Pero la institución le pasa unos papelitos blancos que dice contrato, donde aparece su nombre, toda la información suya y todos sus deberes y obligaciones con ese contrato. Y mientras usted no firme ese contrato, no le pasan un peso, o no le pasan la casa, o no le pasan el auto, lo que quiera.
Y entonces se supone que uno tiene que leer bien las restricciones, porque cuando uno no cumple, el banco sabe hacer lo que tiene, hablemos, de hacer, que le quita todo. ¿Por qué razón pensamos nosotros, si una institución carnal y humana, ¿verdad?, hace eso, ¿por qué pensamos que Dios nos tiene que tener tanta paciencia y nos tiene que entregar tanta libertad para yo ser un cristiano como a mí se me antoje, como yo pueda, porque igual me voy a ir al cielo? Quien alimente esa idea, hermanos, se va a encontrar con una sorpresa tremenda el día del juicio, porque no es así. No sé si se van dando cuenta ustedes que de repente nosotros mismos nos engañamos, que le damos otra interpretación, ¿verdad?, a lo que el Señor nos enseña. Y ablandamos el juicio de Dios y ablandamos a Dios a nuestros propios intereses. Por esa razón, entonces, dice en el versículo 2, regresando al texto, al capítulo 4 de Efesios, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Estamos, hermanos, juntos en esto. Somos un grupo de personas distintos unos de otros. Somos una persona, ¿verdad?, que de alguna u otra manera tenemos que luchar por un cambio, por una madurez espiritual, por un trabajo, hablemos, mancomunado los unos y los otros. No tiene por qué, ¿verdad?, de alguna u otra manera, todo el mundo ser iguales, porque esa es una mentira, no es así. Nuestros caracteres son distintos. Pablo tenía un carácter especial. Pedro tenía otro carácter especial. Bernabé tenía otro carácter especial. Pero todos ellos trabajaban juntos con el objetivo fundamental que era la predicación del Evangelio. Por eso que él habla, ¿verdad?, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos o los otros, dice, en amor. Muchas veces exigimos, ¿verdad?, que 60 personas me tengan a mí paciencia y que me entiendan a mí. Pero yo muchas veces no entiendo al resto. Y muchas veces ocupo eso como un pretexto para irme de la iglesia. O porque no me saludaron, o porque no me vieron, o porque no me dieron la mano. Hace un tiempo yo conversaba con una hermana, ¿verdad? Mi hermana personal, que donde se reúne son más o menos como 150 hermanos. Y yo le decía, ¿tú alcanzas a saludar a todos los hermanos? Me dice, imposible, imposible. Termina la reunión, ¿verdad? Y uno va para allá, va para acá, qué sé yo qué. Alcanzaré a saludar que los 30, 40 hermanos, así, pero así rapidito. Otros se te van, otros tienen otros problemas. Pero es imposible, ¿verdad? A saludar a 150, pero todos hemos entendido que necesitamos, ¿no es cierto?, en los momentos más críticos estar todos juntos. Por eso están los ancianos, por eso están los diáconos, que ellos tienen que de alguna otra manera distribuirse, ¿verdad?, las tareas ahí y velar por esos 150. Vaya, yo nunca en lo personal he estado, ¿verdad?, en una congregación con 150 hermanos, pero de repente nosotros somos 20, 25, 30 y no nos soportamos. Optamos por dividirnos muchas veces. Y aparecen células de iglesia, ¿verdad? Células. En una misma ciudad hay células. Con 5, con 10, con 15 hermanitos por allá, con 20 hermanitos por acá. Las células. ¿Y por qué no están todos juntos? No, porque mira, hay miles de excusas. ¿Y dónde queda entonces soportarse los unos a los otros? ¿Por qué no rompemos barreras? ¿Por qué no somos capaces de cambiar? Sino que permanecemos en la célula. Y eso es lo que quiere el Señor. Fíjese que eso es lo que no quiere el Señor. Porque en el versículo 3, ¿verdad?, Pablo mismo dice, solícitos en qué cosa? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el ruego de Pablo.
Por favor, una iglesia fuerte es una iglesia unida. Una iglesia fuerte es una iglesia que se entiende los unos de los otros. Una iglesia fuerte es una iglesia que de alguna otra manera entiende los objetivos de que todos debemos llegar a la meta juntos, ojalá y vernos en el cielo. Una iglesia fuerte es una iglesia que vive en paz. Ese es, ¿verdad?, el espíritu de la ley de Dios. Guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Se supone, mis hermanos, que después de una semana llena muchas veces de problemas, de enfermedades, llenas de noticias negativas, uno tiene que llegar a la iglesia, ¿verdad?, a respirar oxígeno, a juntarse con hermanos, a cantar, a revivir ese espíritu para agarrar fuerza y energía para enfrentar otra semana más. Qué triste cuando uno llega a la iglesia y no encuentra eso. Pero no porque la palabra no cumpla su objetivo, sino porque los hombres no somos capaces de entender y comprender al que tenemos al lado. Por eso que la unidad del espíritu, nosotros somos una unidad. Cada iglesia local es una unidad frente al Señor. Va a ser imposible que estos medios digitales, si bien es cierto, nos sirven hoy día para aprender y tener estas reuniones, ¿verdad?, logren esa unidad, hablemos corporal, espiritual, personal que tenemos en nuestras congregaciones. Por eso que yo no sé dónde sacan algunos hermanitos por ahí que están haciendo y creando iglesias de Cristo digitales ahora. ¿Dónde salió eso? No tengo idea. Se acostumbraron con la pandemia a estar todos en su casita abrigaditos o con ventiladores, ¿verdad?, y no a reunirse. Son las deformaciones que de repente aparecen y que nadie entiende por qué aparecen. Pero la verdad es, ¿verdad?, que la iglesia necesita nuevamente reunirse y estrecharse los unos a los otros. Es una unidad espiritual que se junta en un lugar físico para adorar, ¿verdad?, a Dios. Por eso que ¿verdad?, escritor, este comentario, quiero compartirlo con ustedes. Dice ahí, ¿verdad?, queremos unidad en la verdad de Dios por medio del Espíritu de Dios. Esto es lo que debemos buscar. Debemos vivir cerca de Cristo, ya que esta es la mejor forma de promover la unidad. Las divisiones en las iglesias nunca empiezan con aquellos que están llenos de amor hacia el Salvador. Y es una realidad. Y es una realidad. Las divisiones en las iglesias empiezan cuando estamos lejos de Cristo. Cuando empezamos a albergar pensamientos de carácter humano. ¿Van entendiendo entonces el ruego de Pablo? Vamos entendiendo esto. Por eso que cuando nosotros entonces analizamos esto, nos damos cuenta y empezamos a entender el verdadero sentido de lo que sigue en el texto. Un cuerpo, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No hay más, hermano, no hay más iglesias, no hay más espíritus, hay un solo cuerpo que es de Cristo, hay un solo espíritu. Dice en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay más. No hay más. El que quiera otra cosa, de alguna u otra manera, desea, ¿verdad?, una secta. Eso es lo que es. Eso es lo que nos están predicando. Eso es lo que nos predica Cristo. Eso es lo que nos predican los apóstoles. Esto es. Y si no estamos conformes con esto, entonces es que no hemos entendido, ¿verdad?, el principio básico de lo que es la verdadera doctrina del Señor. Yo no sé, mis hermanos, hay muchas enseñanzas en las Escrituras en la cual, ¿verdad?, el cristiano debe entender que necesita un compromiso.
Un compromiso que no fue fácil, porque ni siquiera para los apóstoles a sus inicios fue fácil. Cristo luchó, ¿verdad?, para que estos 12 hombres pudiesen entender el principio básico del Evangelio. Y bueno, uno lo traicionó, otro lo negó. Y cuando el Señor fue a la cruz del madero, estuvo solo, porque de los 12, ninguno. Y claro, ¿cabe alguna duda entonces que, por ejemplo, a Pedro le costó entender que tenía que ir a predicarle a Cornelio por ser un gentil? ¿Hay alguna duda que si no hubiera aparecido el mismo Cristo a Saulo camino a Damasco, no hubiese cambiado su actitud frente a los cristianos? Eso nos refleja, mis hermanos, una cualidad, ¿verdad?, compleja del ser humano. Desde el momento que entró el pecado al mundo, los hombres nos pusimos complejos, difíciles para algunas cosas, pero para otras somos muy rápidos y hábiles de poder entender. Por eso que junto con las doctrinas, ¿verdad?, están estos textos que nos dicen a nosotros, que nos ruegan, que nos suplican, que de alguna u otra manera tomemos una postura frente a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, os suplico, se los imploro. Fíjese que es tremendamente grande la misericordia de Dios. De repente nosotros somos tan impositivos para muchas cosas, ¿verdad? No tenemos paciencia con nadie. Sin embargo, aquí el Señor, que no tiene ninguna obligación con nosotros, porque Dios lo ha dado todo, ha dado hasta su vida, hermano. Sin embargo, nos dice así, ¿verdad? Nos dice aquí: hermano, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que le seamos agradables a nuestro Creador, que nuestro verdadero culto es nuestro culto racional interno como cristianos y como hijos de Dios. Que no nos preocupemos, ¿verdad?, siempre del que hace, lo que hace el de al lado, sino que yo me tengo que preocupar hacia mí mismo para poder agradar a Dios. En el mismo libro de Romanos, ahí en el capítulo 16, versos 17 y 18, dice nuevamente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cuántos hay, verdad, que por prestar oído a aquellos personajes que buscan doctrinas y doctrinas y doctrinas, verdad, se van de la iglesia? Mas la súplica aquí nuevamente: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, que van en contra de esa doctrina que vosotros habéis aprendido. Fíjese que cuando aquí dice que vosotros habéis aprendido, somos responsables, cada uno de ellos. No, Señor. Las iglesias no se dividen excepto por una falsa doctrina. No, Señor. No se pueden dividir por razones humanas y carnales. No, Señor. ¿O es que acaso mi casa se debe dividir porque mi hijo no me quiere? No, Señor. No es así la cosa. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego nuevamente, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué cosa? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una asociación directa con Efesios capítulo 4, versículos 1 a 6. Es un ruego, es una súplica nuevamente de Pablo aquí a los hermanos en Corinto.
¿De qué me sirve? Podrá haber pensado Pablo, ¿verdad? En su momento, ¿de qué me sirve entregar todo esto si al final el resultado es todo lo contrario? ¿De qué me sirve conocerme la Biblia de tapa a tapa si no sé para qué me sirve en mi vida espiritual? Por eso dice, os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo hagan por mí, dice Pablo. No lo hagan por mí. Olvídense de mí. Sino háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Nada que perturbe, sino que estéis, dice, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué complicado, qué difícil. Es difícil cuando predomina, ¿verdad?, mis intereses personales. Pero el Señor nos dice, bueno, tú tienes que ser un agente de cambio. No puedes ser el mismo. Yo no puedo ser el mismo. Yo tengo que luchar porque la iglesia pueda crecer, madurar y de alguna u otra manera, ¿verdad? Todos logremos una unión perfecta, una misma mente y un mismo parecer en lo espiritual, manteniendo quizás nuestras diferencias personales, pero que no afecten esa unidad, siendo personas flexibles, donde yo sé soportar a mis hermanos y mis hermanos me soportan a mí. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, cuando dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro también tenía el mismo problema. Problema desde el punto de vista de cómo abordar, de cómo decir. Este es el problema que tienen las iglesias. Por eso dice, amados, yo os ruego, yo les suplico, con personas que están de paso en este mundo, porque nuestro verdadero mundo, nuestra verdadera patria está en los cielos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Eso es lo que afecta la verdadera unidad que habla, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, y que habla Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. ¿Qué cosa? Los deseos carnales que batallan contra el alma. Para que en lo que murmuran, dice, de vosotros los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué triste es escuchar malos comentarios de las iglesias de Cristo que hacen los vecinos que son parte del local de donde se reúnen esas iglesias. Qué triste es escuchar comentarios en contra de aquellos que predican, ¿verdad? No porque hablen la doctrina, sino porque su conducta deja mucho que desear. Nosotros somos una imagen interna y externa. Hermanos, todo el mundo nos ve. Y usted comete un error, o yo cometo un error, y todos los vecinos lo van a saber. Por eso que Pedro dice, ¿no es cierto? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar qué cosa, vuestras buenas obras. Por eso, mis hermanos, hermanas, estos ruegos, estas súplicas de Pedro, de Pablo, del mismo Cristo, es para que de alguna otra manera nuestra verdadera lucha no está a través de conocer o no conocer, de entender o no entender las escrituras, está con nuestras propias vidas. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar
en función, ¿verdad?, del éxito de la iglesia. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a cambiar, ¿verdad?, para que la iglesia pueda crecer en unidad, para soportarnos, amarnos los unos a los otros? El ir a la iglesia no es tan solamente, ¿verdad?, estar sentados por un par de horas. Es mucho más que eso. Es sentirse, ¿verdad?, bendecido. Es sentirse, mi hermano, mi hermana, que usted está en un lugar único en la tierra, que usted es parte de un lugar único en la tierra, que no existe más nada. Y los hombres podrán decir muchas cosas, inventar muchas cosas, pero la verdad del Evangelio dice otra. Y así como cuando uno estudia una carrera y está 5 o 6 años estudiando y quemándose las pestañas, decimos aquí en Chile, por sacar ese título, y cuando nos entregan el título hasta lloramos, yo creo que debiese ser lo mismo con el Señor. Y quizás, ¿verdad?, una vez que ya uno es profesional, se sienta hasta con el pecho hinchado, porque ya no es el mismo. Ahora usted es un profesional. Bueno, después de salir de las aguas del bautismo, usted es un hijo de Dios. Si eso no nos enorgullece y no nos compromete, quiere decir entonces que no hemos entendido el principio importante de lo que es ser un hijo de Dios. Espero, mis hermanos, que esta reflexión haya servido para poder, de alguna otra manera, a apoyar este proceso espiritual. Son tiempos difíciles, complejos, y yo puedo pensar que nunca han habido tiempos fáciles también en este mundo. Los tiempos de los cristianos del primer siglo no fue fácil, ¿verdad? Estos tiempos tampoco. Pero sabemos nosotros, tal y cual como lo dice Pedro, que somos extranjeros y peregrinos. Nuestra esperanza no está en este mundo, está en los cielos. Pero para llegar al cielo necesitamos sentirnos, ¿verdad?, parte de esa nación santa, de ese real sacerdocio. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo y paciencia. Dejo con mi hermano Ernest. Muchísimas gracias, hermano Oscar, por habernos traído entonces este estudio, este tema tan interesante acerca de nuestra vida como cristianos, de cómo debemos hacer nuestras cosas, nuestro camino como cristianos. Queremos dar las gracias por el tiempo que ha dedicado para poder realizar este tema y, por supuesto, para animarnos a través de él para continuar en los caminos del Señor. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial. Quisiera pedir en esta ocasión, si es posible, a nuestro hermano Sergio Pino que nos pueda guiar en una oración, por favor, hermanito, para posteriormente pasar con las novedades de Facebook y por boca de nuestro hermano Néstor Sánchez, que llegó hace un ratito ya, gracias a Dios puede estar con nosotros nuevamente. Hermano Sergio, por favor. Amén, hermano. Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Padre, te damos gracias por la palabra recibida esta noche. Damos gracias, Señor, por la dirección que tu palabra lleva hacia nosotros. Oramos por la unidad, Señor. Ayúdanos para colocar siempre tu palabra en las medidas y en las posibilidades que ella debe estar. Te damos gracias, Señor, por ser tus hijos y ayúdanos a entender estos propósitos, como decía mi hermano Oscar. Ayúdanos, Señor, a entender la condición y a sentirnos orgullosos y agradecidos, afortunados por ser parte, Señor, de aquellos que heredarán el cielo. Bendice, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para colocar siempre nuestra mirada en las cosas que son eternas. Y oramos por cada uno de los hermanos que han apartado tiempo para tomar este momento, Señor, para escuchar tu voz. Gracias, Señor, por instruirnos y porque tu palabra siempre busca las cosas mejores que de cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre, y ayúdanos para que estos consejos también puedan llegar a otros que hoy día no te conocen y sufren, Señor, a veces en la vida simplemente por decisiones equivocadas. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para buscar siempre propósitos que son eternos. Oramos por nuestros hermanos que están débiles de salud, por aquellos, Señor, que están débiles en la fe,
Pedimos, Señor, que tú seas un apoyo en ellos y que puedan también retomar las sendas antiguas. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén, hermano. Señor. Muchas gracias, hermano Sergio, por habernos traído entonces esta oración y vamos a pasar con nuestro hermano Néstor, que tiene todas las novedades acerca de aquellos que nos visitaron en Facebook Live, hermanito. Sí, buenas noches a todos. Estuvo ahí la hermana Rubiela Cortés López, Canelita de Cuba, Sabrina Murias, Nubia Mairena, Luis Feliciano, Marcelo Tolosa, Lidia Medina, Iglesia de Cristo, Tomasita Sánchez, Seila Olinda Soto, Marlene González, Janet Araya, Richard Rosson, Isabel Ramos, Vanessa Vega y Joel Lalana Velázquez y el inolvidable Sergio Pino. Ahí está, también el hermano. La que estaba por Facebook siguiendo y ahora aparece aquí. Así que están todos ahí. ¿Algún mensaje? Déjeme ver si dejaron algún mensaje los hermanos aquí. Ahí no hay mensajes y aquí tampoco. Habían 3 mensajes, déjenme ver acá. Eh, no, no lo logro captar, pero habían 3 mensajes. Ahí dice, ¿Me permite ayudarle, hermanito? Richard Lawson dice, eso pasa Gracias. cuando enseñan cosas que no están en la Biblia. Canelita de Cuba dice, Dios bendiga a todos desde Cuba, la Iglesia de Cristo del Micro 9. Rubiela Cortés López dice, gracias por tan edificante lección, Dios les bendiga, hermanos. ¿Ya? Y sean todos bienvenidos. Eso es lo que tenemos, queremos invitarlos porque pueden volver a escuchar este tremendo mensaje allí nuevamente en Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden dejar sus impresiones, pueden dejar sus saludos y sus preguntas y todo eso. Eso, Ernest. Muy bien, hermano Néstor. Aquí tengo aquí otros mensajes también que han dejado algunas de las hermanas aquí en la plataforma de Facebook que dice la Divina Respuesta. Dice la hermana Marisa de Figueroa, amén. Muchas gracias, hermano Oscar, por el buen mensaje de reflexión. Saludos a todos, dice la hermana Marisa de Figueroa. La hermana Idalia dice una feliz noche para todos los hermanos. Hasta mañana, Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermana Vidalia. Y la hermana Luz Dari dice, gracias, hermano Oscar, muy buen mensaje, gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Le quiero agradecer también a nuestras hermanas y hermanos que suelen dejar sus mensajes también aquí a través de esta plataforma de Zoom, en el cual nos reunimos todos los días de lunes a viernes y los días domingos a las 4 de la tarde, hora de Chile. Por favor, revisen su horario local para poder estudiar temas tan interesantes como el día de hoy que ha traído también nuestro hermano Oscar. Así que nos reunimos a las 20 horas, es decir, 8 de la noche, hora de Chile, para que nos pongamos al corriente entonces, si están en otro país, acerca del horario que deben conectarse. Vamos a pasar entonces, queridos hermanos, a los comentarios, a alguna reflexión que ustedes quieran hacer acerca del tema. Y de esta manera entonces, para que ya vayamos concluyendo por el día de hoy. ¿Alguien desea dejar algún mensaje o algún comentario? Puede levantar su manito, ya sea el hermano Mario. ¿Cómo está, hermano Mario Peña? Adelante. Bueno, para que no extrañen, nada más. Hermano, Solamente para eso. sí, para que no extrañen. El hermano Mario no habló, no, sí. Hermano Oscar, gracias, hermano, por la lección. Creo que a veces se nos olvida la vocación que debe de surgir de adentro, ¿verdad? Del corazón y que se manifieste en frutos. Y esa fue la idea que se me quedó grabada. La vocación a la que Dios nos ha traído. Algunos podemos tener alguna profesión, pero no hay mejor profesión o vocación a lo que Dios nos ha llamado. Hermano Oscar, muchas gracias. Saludos a su familia. Dios me lo bendiga. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga también a usted. Gracias a todos. Muy bien, gracias, hermanito Mario Peña, por habernos traído su comentario. Hermanita, ¿alguien más? Hermano, Hermanita Jorge, hermano, adelante, hermano. hermano, un comentario, ¿no? Primero agradecer al hermano Oscar por la exposición de la palabra que nos ilustra adecuadamente, ¿no? Pero él comentó al inicio que qué importante es que el bautizo acompañe una verdadera conversión, ¿no? Porque si no se sabe lo que están comprometiéndose, va a suceder lo que sucede y lo que dice la palabra cuando Pablo dice, y muchos textos, os ruego, ¿no?
que las iglesias se empiezan a abandonar. Y yo me pregunto si Jesús nos dijo que mi yugo es fácil y mi carga ligera. La experiencia nos muestra, y conozco varias iglesias que comienzan los hermanos a no ir, a enfriarse. El diagnóstico que hace es obviamente claro, pero ¿cuáles son las causas que motivan eso? No sé cuáles sean las experiencias en cada iglesia, pero es falta de amor, falta de estudios, es falta de una organización, falta de difusión, obviamente, podría haber coordinaciones entre iglesias sin violentar la autonomía que hay iglesias, ¿no? Me gustaría personalmente saber en algunas iglesias los hermanos cómo han ido y qué han hecho y cómo se mantienen y qué pasa en algunas iglesias que empiezan los hermanos a irse, a alejarse. Obviamente que Satanás está detrás de todo esto, ¿no? Pero, ¿qué está faltando? Difusión, fuerza, porque los predicadores le ponen fuerza, ¿no? Pero hay algo que nos lleva a esta problemática, a este diagnóstico que se ha expuesto, pero ¿cuáles son los factores causales? Sería bueno, de repente, entre los hermanos conversar para que cada iglesia pueda arribar a unas conclusiones y evitemos que las iglesias se vayan enfriando, ¿no? Esa es la idea que tengo, ¿no? Es una buena reflexión, una buena pregunta, hermano. Pero hay que preguntarse también en forma personal, quizás, y también como iglesia, como dice usted. ¿Alguien más desea hacer algún comentario acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy? Y el hermano Doris y después el hermano Waldo. Hermanita Doris, buenas noches. Hola hermanito, buenas noches. Ay, ¿qué pasó? Bueno, ha sido un excelente estudio que nos ha traído el hermanito Oscar, como siempre, muy interesante y le doy las gracias a Dios y al hermano por su estudio que nos ha traído. Que Dios lo siga bendiciendo a él y a toda su familia. Dios lo bendiga, mi hermano. Feliz noche, hermanito. Muchas gracias, hermana, por su comentario y por Gracias, haber manita. saludado. Muchas gracias. Hermano Waldo, adelante usted. Buenas noches Buenas noches. a todos. Bueno, ese soy yo. Respecto a la lección de excelente como siempre, buena reflexión. Y yo creo que la iglesia ha estado por más de 40 años. Y creo que la iglesia es donde ya comenzó a reunirse en mi casa. Ya han habido épocas buenas y épocas muy malas. Pero yo creo que hay dos cosas que son imprescindibles para los cristianos. Prestar atención a Dios, no al predicador. El predicador puede traer una elección y cada elección es de Dios, pero si nosotros no ponemos atención en lo que es de Dios, vamos a caer en la otra cosa. La otra cosa es la parte económica. La gente quiere ir por la economía. La gente falta, no se comunión los domingos a veces, trabajar, por ganar más dinero, porque quiere tener las cosas que Dios te da a través del tiempo, las tener en menos tiempo. Y lo digo por experiencia propia porque yo vivo ahora, pero también viví mal. Pero todo resultó en la vida que tengo ahora, muchos años de sacrificio, y pasé por todas las etapas que puede pasar cualquier persona, pero nunca abandoné a Dios. Entonces, si nosotros abandonamos a Dios y su palabra, no podemos echarle la culpa al predicador. El predicador puede traer muy buenas lecciones, pero si los miembros no las toman, no las guardan en su corazón y no las ponen por obra y no prestan atención el domingo y los días de semana cuando hay lecciones buenas, nunca la iglesia va a crecer. Por eso la iglesia del Señor es pequeña, por eso es que tiene poco tiempo sin trabajar. Esa es mi opinión personal. Posiblemente me equivoque,
Pero es lo que yo pienso. Gracias, hermano Waldo, por su opinión, por su comentario. ¿Alguien más desea? Ya estamos llegando ya entonces al final de este estudio de este tema del día de hoy. Eh, Agradecemos nuevamente a todos los hermanos y visitas que nos hayan podido acompañar el día de hoy. Queremos desearles a cada uno de ustedes que tengan una muy buena noche, que Dios les acompañe, que nuestro Padre Celestial permita que vivamos un día más de vida para que nuevamente podamos juntarnos y reunirnos a la misma hora en en esta misma plataforma de Zoom y preguntarnos nuevamente qué dice la divina respuesta. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, que Dios nos acompañe. Hasta aquí llegamos por hoy día. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias. hermano, que estén bien todos. Gracias por Buenas noches, todo. hermano. Chao, chao, buenas noches. hermano. Pasen buenas noches a todos, que descansen, Igualmente, hermano. tengan un sueño Noche para reparador. Y recuerden que el dormir es la comida del cerebro. Usted duerme bien, su cerebro come bien. Si no duermo bien, mi cerebro no come bien. Ah, Si fuera mi como cerebro, yo, mi oye, cerebro está comiendo harto, hermano. Bueno, el sueño, dormir bien es la comida del cerebro. Esa es la Bueno, clave, se los digo. Dios me los bendiga, hermanos. Feliz noche, hermanito. Chao, Dios hermano. gracias. chao, Sergio. Chao, chao, Waldo. Cuídate.